La vida de Rosa, una mujer trabajadora y humilde, dio un giro inesperado cuando perdió su empleo como empleada doméstica en la casa de una de las familias más acaudaladas de la ciudad. Con el corazón apesadumbrado y la incertidumbre sobre cómo sostener a su propia familia, caminaba por las calles vacías rumbo a casa, con una pesada sensación de desesperanza. La ciudad, fría y gris, parecía reflejar su estado de ánimo, pero en ese momento, sin saberlo, el destino tenía un plan para ella que la llevaría por un camino lleno de secretos oscuros, decisiones que cambiarían vidas y una verdad tan impactante que la haría cuestionar todo lo que creía saber. Mientras cruzaba un callejón desierto, escuchó un débil llanto que apenas se distinguía del ruido de la lluvia que comenzaba a caer. Se acercó lentamente, sus ojos se llenaron de horror cuando descubrió de dónde provenía. Una pequeña caja, abandonada entre bolsas de basura, contenía un recién nacido, tembloroso y frágil, luchando por sobrevivir. La compasión de Rosa fue inmediata, su instinto maternal la llevó a actuar sin pensar. Al tomar al bebé en sus brazos, algo en su interior despertó, una fuerza que no sabía que tenía, y con ella comenzaba una travesía que cambiaría su vida para siempre. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad. Rosa caminaba por las calles vacías de la ciudad, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, aún incrédula ante lo que acababa de encontrar. Aquel pequeño bebé, abandonado en una caja sucia entre la basura, era una vida frágil que dependía completamente de ella en ese momento. Sentía el peso de la responsabilidad aplastarla mientras apretaba al niño contra su pecho, protegiéndolo del frío de la noche. La lluvia comenzaba a caer con mayor intensidad, empapando su cabello y su ropa, pero Rosa no podía detenerse. Sabía que no tenía tiempo que perder. Cada paso que daba hacia su humilde hogar parecía más difícil que el anterior. Su mente no dejaba de debatirse entre la confusión, el miedo y la urgencia de actuar rápido. Sabía que llevar al bebé a las autoridades era lo más sensato, pero una extraña corazonada la detenía. ¿Y si terminaba en un lugar peor, en manos de personas que no lo cuidarían como ella lo haría? ¿Y si lo devolvían a quienes lo habían abandonado en primer lugar? La sola idea de que alguien pudiera haberlo dejado a su suerte la horrorizaba. ¿Qué clase de monstruo haría algo así? Mientras esas preguntas la asaltaban, llegó finalmente a la pequeña casita que compartía con su hermana y su sobrina. Cuando abrió la puerta, el silencio dentro de la casa era abrumador. Todo el mundo dormía, y eso la tranquilizó, pues no tendría que dar explicaciones inmediatas. Colocó al bebé sobre la mesa de la cocina y, con manos temblorosas, buscó entre sus cosas alguna manta vieja que pudiera servir para abrigarlo. Al envolverlo con cuidado, notó que el bebé apenas se movía. Su piel estaba fría, y el llanto que antes había escuchado ahora era apenas un gemido débil, como si el pequeño estuviera demasiado agotado para luchar. Rosa sintió una punzada de desesperación, sabiendo que necesitaba calentar al niño lo antes posible. Buscó algo de leche que su hermana solía dejar para la sobrina, y después de calentarla un poco, improvisó un biberón con una pequeña botella. Mientras alimentaba al bebé, sus pensamientos volvían a la misma pregunta: ¿por qué alguien haría algo tan terrible? El pequeño parecía tan inocente, tan indefenso. En ese momento, Rosa sintió una conexión profunda con él, un lazo inexplicable que la envolvía con una mezcla de ternura y angustia. Aunque acababa de perder su trabajo, y aunque las cosas no estaban nada fáciles para ella, se prometió que no dejaría que nada le pasara a ese niño. Era una promesa silenciosa, hecha en la soledad de su pequeña cocina, mientras las gotas de lluvia golpeaban suavemente contra las ventanas. El bebé comenzó a respirar con más calma después de haber sido alimentado, y poco a poco, su piel adquirió un color más saludable. Rosa lo sostuvo en brazos, meciéndolo suavemente, y una sensación de alivio la inundó al ver que el pequeño se acomodaba en sus brazos, como si se sintiera seguro. Mientras lo observaba dormir, no podía evitar preguntarse cuál sería el destino de esa criatura. Sabía que no podía quedarse con él para siempre, pero tampoco podía permitir que volviera a manos de quienes lo habían abandonado. El dilema moral la atormentaba. Estaba atrapada entre el deber de hacer lo correcto y el instinto de protegerlo a toda costa. Aquella noche, Rosa apenas durmió. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen del bebé abandonado volvía a su mente, acompañada por preguntas que no encontraba cómo responder. ¿De dónde venía?
¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué lo habían dejado de esa manera? Y lo más inquietante de todo, ¿qué haría ella a continuación? El peso de la decisión que tenía que tomar la aplastaba, pero el cansancio terminó por vencerla, y se quedó dormida, con el bebé a su lado, envuelto en la manta improvisada que le había dado un poco de calor. Al amanecer, Rosa despertó sobresaltada. El bebé seguía dormido, tranquilo, pero su propia mente ya no le daba tregua. Sabía que no podía postergar más la decisión. La realidad era cruel, no tenía trabajo, apenas tenía dinero para sostenerse a sí misma, y ahora tenía a un recién nacido que dependía completamente de ella. Pero algo en su interior la detenía, una voz que le decía que, a pesar de todo, debía mantener al bebé a salvo hasta que pudiera averiguar más sobre su origen. No podía confiar en nadie todavía. El miedo a que lo devolvieran a un entorno peligroso o a manos insensibles era demasiado fuerte. Durante los días siguientes, Rosa se dedicó por completo a cuidar del bebé, a quien comenzó a llamar Luz en su mente, como una manera de aferrarse a la pequeña chispa de esperanza que el niño había traído a su vida. Cada vez que lo alimentaba o lo veía dormir, sentía que, de alguna manera, él le había sido enviado por una razón, aunque aún no comprendía cuál. Pero a pesar de este sentimiento, el miedo seguía presente. Sabía que su situación era insostenible a largo plazo. Su hermana y su sobrina volverían pronto, y tendría que explicar cómo había llegado ese bebé a sus vidas. Además, estaba el problema del dinero. Sin empleo, no podía permitirse seguir cuidando a Luz indefinidamente. Finalmente, Rosa tomó una decisión. No podía acudir a las autoridades de inmediato, pero necesitaba investigar. Si descubría quiénes eran los padres del bebé, quizás podría encontrar una solución que no involucrara devolverlo a un lugar donde no fuera amado. Su instinto le decía que debía proceder con cautela, pues intuía que la historia detrás del abandono del niño era más complicada de lo que parecía. No podía ignorar el hecho de que alguien había decidido dejarlo en un lugar oscuro y peligroso, como si su vida no tuviera valor. La sola idea de que el bebé pudiera volver a enfrentarse a ese destino la llenaba de pánico. A medida que pasaban los días, Rosa comenzó a hacer preguntas discretamente entre sus conocidos. Lo hacía con cautela, sin revelar demasiado, pues temía que cualquier palabra dicha en el lugar equivocado pudiera desencadenar una serie de eventos que escaparan a su control. No confiaba en nadie, pero tampoco podía enfrentar la situación sola. Cada conversación le traía más preguntas que respuestas, y lo que descubría sobre el bebé la dejaba cada vez más intranquila. Los rumores comenzaron a llegar a sus oídos. Se hablaba de una familia acaudalada que había caído en desgracia recientemente, envuelta en escándalos y problemas financieros. Rosa no podía evitar pensar en sus expatrones. Aunque nunca había tenido trato cercano con ellos, había escuchado fragmentos de conversaciones mientras trabajaba, y algunos detalles coincidían demasiado bien con lo que había oído sobre los padres de Luz. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y Rosa comprendió que lo que había creído en un principio era solo la punta del iceberg. Aterrada por lo que estaba descubriendo, pero decidida a proteger al bebé, Rosa continuó su búsqueda de respuestas. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la verdad y decidir qué hacer con la vida que ahora dependía de ella. Las sombras del pasado comenzaban a levantarse, y la verdad que estaba por salir a la luz cambiaría todo lo que había conocido hasta ese momento. Los días se sucedían lentamente, y con cada amanecer, Rosa sentía como el lazo que la unía al pequeño Luz se hacía más profundo. Cada movimiento del bebé, cada pequeño suspiro mientras dormía, llenaba su corazón de una calidez inexplicable. A pesar de las dificultades y la incertidumbre que la rodeaban, Luz se había convertido en el centro de su existencia, como si todo lo que había vivido hasta entonces hubiera sido una preparación para ese momento. Sentía una conexión tan intensa que, en los silencios de la madrugada, llegaba a preguntarse si el destino lo había puesto en su camino por alguna razón que aún no lograba comprender. Cada vez que lo alimentaba o lo sostenía entre sus brazos, un torrente de emociones la invadía. Era una mezcla abrumadora de amor, miedo y responsabilidad. No podía evitar imaginar lo que podría haber sucedido si no lo hubiera encontrado esa noche. La imagen del bebé abandonado, indefenso en la oscuridad, la perseguía como una sombra persistente.
Esa cruel realidad la mantenía alerta y decidida a descubrir qué había llevado a esa tragedia. No importaba cuán dolorosa fuera la verdad, Rosa sabía que debía seguir adelante, por Luz, pero también por ella misma. Sentía que, al desentrañar el misterio, podría encontrar algún tipo de redención personal, aunque no sabía por qué. Sin embargo, esa sensación de propósito no hacía desaparecer sus miedos. En las noches más frías, cuando el bebé se despertaba llorando en sus brazos, la angustia la golpeaba con una fuerza inesperada. ¿Sería capaz de protegerlo? ¿Qué sucedería si lo descubrían? Los recursos eran limitados, y mantener al niño en secreto no sería sostenible por mucho tiempo. Rosa había dejado de trabajar, su única fuente de ingresos, y los ahorros que había logrado reunir comenzaban a disminuir. Pero por mucho que intentara ser racional y lógica, no podía despegarse de él. No era solo un niño indefenso. Para Rosa, Luz se había convertido en una promesa de vida, en la chispa de esperanza que iluminaba su propia existencia. Cada mañana, al ver sus pequeños ojos abrirse lentamente, sentía un renovado ímpetu por seguir adelante. Se daba cuenta de que, con cada día que pasaba, lo amaba más, y el pensamiento de que alguien pudiera arrebatárselo la llenaba de pavor. No obstante, ese vínculo que crecía también traía consigo un peso insoportable, debía saber la verdad. La incertidumbre era una tortura constante. ¿Qué había detrás de ese abandono? ¿Quiénes eran sus padres? Y más importante aún, ¿cuáles eran sus verdaderas intenciones al dejarlo de esa manera? Las preguntas rondaban su mente a todas horas, convirtiéndose en una obsesión silenciosa. A medida que el apego por Luz crecía, Rosa sabía que no podía vivir en la ignorancia por más tiempo. Decidió, entonces, que debía actuar. Empezó a indagar con cautela, pues sabía que no podía exponerse demasiado. No quería que nadie sospechara lo que había descubierto ni su conexión con el bebé. Comenzó a caminar por el barrio, observando a la gente, escuchando fragmentos de conversaciones en las esquinas, en los mercados, en las tiendas. Intentaba descifrar si alguien sabía algo, si alguien había oído hablar de un bebé desaparecido o abandonado. Pero el silencio que encontraba era ensordecedor, y cada día que pasaba sin respuestas la llenaba de más preguntas. Rosa no era una mujer conocida por meterse en los asuntos de los demás, y eso jugaba a su favor. Podía moverse con discreción, sin levantar sospechas. Pero, aunque nadie parecía saber nada, algo en el ambiente del barrio comenzaba a cambiar. Los rumores que flotaban en el aire eran sutiles, apenas perceptibles, pero lo suficientemente inquietantes como para despertar sus sospechas. Se hablaba de una familia adinerada, de problemas internos que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo. Los chismes en los cafés y las tiendas señalaban que algo grave estaba ocurriendo entre las élites de la ciudad, y Rosa comenzó a atar cabos. Era difícil para ella ignorar el hecho de que la familia de sus antiguos empleadores parecía estar implicada de alguna manera. Sabía que ellos habían tenido sus propios problemas en el pasado, pero jamás habría imaginado que algo tan oscuro y turbio pudiera estar relacionado con ellos. A medida que investigaba más, los indicios apuntaban en una dirección inquietante. Luz no era solo un bebé abandonado al azar, era parte de algo mucho más grande, más peligroso. Los rumores, aunque vagos, comenzaban a hacer eco en su mente con mayor claridad. Rosa no podía evitar recordar algunos momentos de su tiempo trabajando en aquella casa. Aunque siempre había mantenido una relación distante con los patrones, había detalles que, en su momento, parecían irrelevantes, pero que ahora adquirían un nuevo significado. Recordaba las discusiones acaloradas detrás de puertas cerradas, los silencios incómodos durante las cenas y la tensión palpable que llenaba el ambiente en ciertos momentos. Entonces, esos recuerdos no parecían tener mayor relevancia, pero ahora los veía bajo una nueva luz. ¿Podría ser que Luz estuviera directamente conectado con ellos? La sola idea la llenaba de un terror indescriptible. El vínculo emocional que sentía por Luz crecía al mismo ritmo que el miedo que comenzaba a apoderarse de su corazón. Sabía que debía continuar investigando, pero temía lo que pudiera encontrar. ¿Qué haría si descubriese que sus antiguos patrones eran los responsables de algo tan horrible como el abandono de su propio hijo? El dilema moral la atormentaba. Si confirmaba sus sospechas, tendría que enfrentarse a una verdad devastadora y, peor aún,
tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. No podría mirar hacia otro lado. Pero, al mismo tiempo, el temor a lo que vendría si esa verdad salía a la luz la paralizaba. Día tras día, Rosa mantenía una rutina silenciosa con Luz, tratando de actuar con normalidad mientras su mente seguía trabajando incansablemente en busca de respuestas. Sabía que no podía sostener esa situación por mucho tiempo. Pero, cuanto más lo cuidaba, más difícil se volvía la idea de separarse de él. Empezaba a verlo no solo como un niño rescatado, sino como parte de su vida. Había noches en que, mientras lo veía dormir, se permitía imaginar un futuro juntos, un futuro en el que pudieran vivir sin miedo, lejos de los fantasmas del pasado que comenzaban a acosarla. El conflicto interno de Rosa crecía a cada instante. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. No podía prolongar la situación indefinidamente. Tarde o temprano, alguien descubriría lo que estaba ocurriendo, y cuando eso sucediera, ya no habría vuelta atrás. El temor a perder a Luz la asfixiaba, pero más allá de ese miedo personal, también sentía la necesidad de protegerlo de algo mucho más oscuro. A pesar de que no conocía todos los detalles, intuía que los padres del bebé, quienquiera que fueran, no eran personas de fiar. No había duda en su mente de que el abandono había sido intencionado, y eso solo incrementaba su deseo de resguardarlo a toda costa. Las decisiones que Rosa debía tomar eran más grandes de lo que jamás hubiera imaginado, y su vida se había transformado por completo en cuestión de días. Lo que había comenzado como un acto impulsivo de bondad y compasión la había llevado a un camino lleno de incertidumbre y miedo, pero también de una conexión profunda y genuina con Luz. Ahora, su desafío más grande no era solo descubrir la verdad sobre los padres del bebé, sino decidir cómo actuar ante lo que estaba por venir. Rosa sabía que estaba en una encrucijada. El lazo que la unía a Luz crecía con fuerza, pero la verdad, oscura y perturbadora, acechaba cada vez más cerca. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo lo que había construido en esos días comenzara a desmoronarse, y con ello, tendría que enfrentarse a las decisiones más difíciles de su vida. El día en que Rosa descubrió la verdad, una sombra oscura pareció caer sobre todo lo que la rodeaba. Aquellas primeras pistas, tan vagas y dispersas al principio, empezaron a tomar forma ante sus ojos con una claridad que la aterraba. Nunca se había imaginado que las respuestas estuvieran tan cerca de su vida pasada, tan entrelazadas con quienes habían sido sus patrones. Al principio, la conexión le pareció improbable, incluso absurda. Pero mientras cada pieza del rompecabezas encajaba con precisión, la angustia comenzó a crecer dentro de ella. Los padres de Luz no eran desconocidos, ni personas alejadas de su realidad. Eran los propios sobrinos de sus expatrones, una pareja que alguna vez había vivido rodeada de lujos y comodidades. Recordaba vagamente haberlos visto en algunas reuniones familiares, siempre bien vestidos, con sonrisas que parecían forzadas y una mirada que ocultaba algo más profundo. Nunca se había detenido a pensar mucho en ellos, pues eran solo parte de la aristocracia que la rodeaba de manera distante. Sin embargo, todo cambió cuando supo la verdad. Rosa investigó con cautela, recabando información sin levantar sospechas. No quería que su nombre se relacionara con los hechos que estaba descubriendo. Poco a poco, descubrió que la pareja había caído en desgracia de manera silenciosa. Durante años, habían ocultado problemas financieros graves, eludiendo responsabilidades y engañando a todos a su alrededor. La imagen que proyectaban de una vida perfecta y glamorosa era solo una fachada, un intento desesperado por mantener el estatus que tanto valoraban. Las deudas comenzaron a crecer como una tormenta silenciosa, mientras ellos intentaban mantenerse a flote en un mar de mentiras. Pero el problema no era solo financiero. Había problemas legales serios que envolvían a la familia. Las malas decisiones, los fraudes ocultos y los negocios sucios comenzaron a desmoronar todo lo que alguna vez habían construido. Lo que alguna vez fue una vida llena de privilegios, viajes y ostentaciones, se convirtió en un caos de abogados, demandas y embargos. En medio de esa tormenta, los sobrinos de sus expatrones se hundieron en una desesperación profunda, viéndose acorralados por sus propios errores y por las sombras de un pasado oscuro que comenzaba a salir a la luz. Rosa no podía evitar sentir una mezcla de incredulidad y rabia al enterarse de cómo habían manejado la situación. A medida que escarbaba en su historia,
descubrió que la pareja, ahogada en deudas y sin ver una salida, había tomado una decisión tan brutal como incomprensible. Habían decidido abandonar a su hijo recién nacido. Lo vieron como una carga, como un recordatorio doloroso de lo que habían perdido y de la vida que ya no podían sostener. Para ellos, Luz no representaba una esperanza, sino un peso que no estaban dispuestos a llevar. En su mente distorsionada por la desesperación, pensaron que deshacerse de él les permitiría retomar el control de sus vidas, aunque fuera momentáneamente. Este descubrimiento llenó de horror el corazón de Rosa. No podía concebir cómo alguien, mucho menos los propios padres, podría tomar una decisión tan fría y despiadada. Sabía que la vida era dura y que las circunstancias podían empujar a las personas al borde de la desesperación, pero abandonar a un hijo en la oscuridad, en un basurero, era algo que no podía comprender ni justificar. Sentía una profunda tristeza por Luz, pero también una furia creciente contra aquellos que, en lugar de protegerlo, lo habían dejado a su suerte en el peor de los escenarios. La imagen de la pareja se distorsionaba en su mente. Ya no eran las personas que recordaba de las pocas veces que los había visto. No eran solo aquellos que sonreían en las fiestas y vivían en mansiones. Ahora los veía como seres vacíos, carentes de empatía y humanidad, dispuestos a sacrificar a su propio hijo por su ambición y codicia. No era solo la pobreza lo que los había llevado a tomar esa decisión, sino el egoísmo profundo que los había consumido. A medida que avanzaba en su investigación, Rosa comenzó a descubrir más detalles oscuros sobre su pasado. La familia de los sobrinos no solo se había enfrentado a problemas económicos y legales. Había algo mucho más sombrío, una historia de abusos de poder, manipulaciones y engaños que se remontaban a generaciones atrás. Lo que parecía ser una familia respetable y admirada por muchos, escondía secretos que la mayoría prefería no conocer. Ese legado de corrupción, mentiras y traiciones había alcanzado a los más jóvenes, convirtiéndolos en víctimas de un ciclo que nunca habían intentado romper. Lo más aterrador de todo fue descubrir que, incluso antes de nacer, Luz había sido un problema para ellos. La pareja no había querido tenerlo desde el principio. Para ellos, el embarazo había sido una complicación más en medio de sus problemas financieros y su lucha por mantener las apariencias. La llegada de un hijo no representaba una bendición, sino una carga que no querían cargar. Intentaron ocultar el embarazo tanto como pudieron, y cuando fue imposible seguir negándolo, tomaron la decisión de abandonarlo en cuanto naciera. Fue una resolución fría y premeditada, planificada con una frialdad que desgarraba el alma de Rosa. El conocimiento de estos hechos golpeó a Rosa con una fuerza devastadora. Sentía una ira incontrolable, pero también una tristeza profunda por la vida que Luz habría tenido si ella no lo hubiera encontrado. El niño había sido condenado antes de siquiera tener la oportunidad de respirar, rechazado por quienes debían protegerlo. Y ahora, sin saberlo, su destino estaba en manos de una mujer que había sido parte de la vida de sus padres, aunque en un rol completamente diferente. Rosa también comenzó a recordar detalles de su propia vida trabajando con aquella familia. Empezó a entender por qué siempre había sentido una tensión inexplicable en el ambiente cuando los sobrinos visitaban la casa de sus expatrones. Siempre había algo sombrío en sus interacciones, una frialdad que nunca había logrado comprender del todo. Ahora, al saber lo que sabía, todo tenía sentido. Esa frialdad no era una casualidad, sino una manifestación de una vida construida sobre mentiras y secretos. Era el resultado de un legado familiar que, generación tras generación, había priorizado la apariencia sobre la verdad, el poder sobre la justicia. Este pasado sombrío pesaba sobre Rosa como una losa. No podía dejar de pensar en lo que vendría después. Sabía que, al haber descubierto la verdad, estaba más involucrada de lo que jamás habría deseado. No solo estaba protegiendo a un bebé inocente, estaba confrontando un sistema entero que había permitido que algo así sucediera. Sus antiguos patrones, personas a quienes alguna vez había servido con lealtad, eran parte de este oscuro entramado. Y aunque aún no sabía cómo reaccionarían si descubrieran lo que había hecho, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El pasado de la familia, ahora desvelado ante ella, la llenaba de miedo y confusión. Pero, a pesar de todo, una cosa estaba clara: no permitiría que Luz volviera a caer en las manos de aquellos que lo habían rechazado. Rosa sentía que tenía una misión,
una responsabilidad que iba más allá de su propia vida. El destino del niño estaba atado al suyo de una manera que nunca habría imaginado, y sabía que debía hacer lo imposible por protegerlo, incluso si eso significaba enfrentarse a un mundo lleno de oscuridad y secretos que amenazaban con destruir todo lo que conocía. El peso de este pasado sombrío era casi insoportable, pero Rosa no podía permitir que eso la detuviera. Había llegado demasiado lejos, y el lazo que había creado con Luz era más fuerte que cualquier temor que pudiera sentir. Sabía que la verdad era solo el comienzo de una lucha mucho más grande. El dilema moral que atormentaba a Rosa no solo residía en la brutalidad del acto cometido por los padres de Luz, sino en las consecuencias devastadoras que la verdad traería consigo. Sabía que, al exponer a los verdaderos responsables de tan cruel abandono, se abriría una caja de Pandora cuyas repercusiones podrían destruir no solo la vida de aquellos involucrados, sino también la suya. Lo más importante, el futuro del niño. Cada noche, mientras el pequeño dormía en sus brazos, se preguntaba si alguna vez encontraría la solución correcta. Sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos, presionándola para tomar una decisión antes de que la verdad inevitablemente saliera a la luz. Había momentos en los que la ira la consumía. ¿Cómo era posible que personas que habían tenido todo lo que ella jamás tuvo pudieran ser tan insensibles? Habían arrojado a Luz a la basura como si fuera un objeto sin valor, despojándolo de toda dignidad, y ahora, la vida del pequeño descansaba en sus manos. Rosa sentía la responsabilidad de protegerlo, pero también estaba consciente de que esa protección podía ser frágil, temporal. La ley no estaba de su lado. Sabía que, si las autoridades se enteraban de quiénes eran los padres de Luz, él sería retirado de su custodia de inmediato, sin importar el horror que había detrás de su abandono. Era una cruel ironía que la sangre, en lugar de asegurarle un hogar seguro, pudiera ser su condena. Pero, en medio de ese torbellino de emociones, también había momentos en los que el miedo la paralizaba. El miedo a que su nombre quedara manchado para siempre, a que aquellos que alguna vez la emplearon y en quienes había confiado la vieran como una traidora. Sabía que los poderosos siempre encontraban la manera de proteger a los suyos, incluso cuando sus actos eran imperdonables. Rosa, siendo una mujer humilde, sin grandes recursos ni contactos, se veía como una pequeña pieza en un juego de ajedrez que no comprendía del todo. Temía ser aplastada por las fuerzas que se desatarían al dar un solo paso en falso. La imagen de Luz, vulnerable e indefenso, la mantenía anclada, luchando por hallar el camino menos destructivo. El dilema no era solo moral, era existencial. Si actuaba, podía perderlo todo. Si no lo hacía, su conciencia no le permitiría vivir en paz. ¿Cómo podía callar ante una injusticia tan grande? Se veía atrapada en un círculo vicioso de pensamientos que la atormentaban día y noche. Su amor por el niño crecía con cada minuto que pasaba, pero la incertidumbre sobre su futuro se volvía una carga insoportable. Había noches en las que apenas lograba dormir, su mente vagaba por escenarios hipotéticos, algunos de los cuales terminaban en tragedia. Se imaginaba siendo separada del niño, viéndolo desaparecer para siempre en manos de aquellos que nunca lo valoraron. O peor aún, imaginaba que Luz terminaría en un sistema que lo devoraría, perdiéndose en un mar de burocracia, sin recibir el cariño que tanto merecía. Mientras sus pensamientos la consumían, Rosa decidió seguir investigando, esperando encontrar una solución que garantizara el bienestar de Luz sin exponer a todos al escándalo. Sabía que debía proceder con cautela. Se acercó a las pocas personas en las que confiaba, buscando respuestas que pudieran ofrecerle un resquicio de esperanza. Era una tarea titánica, pero no podía quedarse de brazos cruzados. La vida de Luz dependía de ello. Durante sus indagaciones, descubrió detalles aún más oscuros sobre la familia de los sobrinos. Las redes de poder y corrupción que los envolvían eran más profundas de lo que había imaginado. No se trataba solo de una crisis financiera o de decisiones apresuradas. Había un patrón de conducta que mostraba cómo esa familia había manipulado, mentido y traicionado durante años, siempre anteponiendo sus intereses personales al bienestar de los demás. Mientras más escarbaba en su historia, más claro le quedaba que Luz había sido el desafortunado producto de una relación rota desde sus cimientos. La pareja lo había visto como un obstáculo, una mancha en su ya deteriorada reputación,
y deshacerse de él era su manera de intentar borrar sus errores. Este conocimiento solo profundizó el dilema de Rosa. Por un lado, su moral la empujaba a exponer a aquellos que habían cometido un acto tan vil, pero por otro, temía lo que sucedería con el niño si el sistema legal se involucraba. Sabía que la justicia rara vez era imparcial en casos donde estaban implicadas familias poderosas. Los lazos, las influencias y el dinero podían cambiar el curso de cualquier decisión judicial. Podía confiar en que el sistema protegería a Luz o lo devolvería a sus padres biológicos. Ese era el mayor temor que la consumía. Rosa también empezó a cuestionar sus propias acciones. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgarse? Sabía que, de alguna manera, se encontraba al margen de la legalidad al retener al bebé sin haber informado a las autoridades. Pero más allá de las implicaciones legales, su dilema era profundamente emocional. Si denunciaba a los padres de Luz, no solo los expondría al juicio social y legal, sino que también se exponía a perder al pequeño, tal vez para siempre. Si, por el contrario, optaba por callar y cuidar de Luz en silencio, podría mantenerlo seguro por un tiempo, pero sabía que no era una solución a largo plazo. ¿Qué sucedería cuando él creciera? ¿Cómo explicaría los vacíos de su pasado? ¿Podría vivir con la incertidumbre constante de ser descubierta algún día? Rosa se encontraba en una encrucijada de la que no veía salida. En su interior, la lucha entre la indignación y el miedo se volvía cada vez más intensa. Era un conflicto interno desgarrador que la dejaba exhausta, debilitada por el peso de la responsabilidad que había asumido sin darse cuenta del todo. El bebé se había convertido en su luz, sí, pero también era la fuente de su mayor angustia. El amor que sentía por él era innegable, pero ese mismo amor la empujaba a tomar decisiones que podrían destruir su vida por completo. Una tarde, mientras caminaba con Luz en sus brazos, la visión del niño dormido le provocó una oleada de emociones tan profundas que la hicieron detenerse en medio de la calle. Miró a su alrededor, viendo cómo el mundo continuaba girando, ajeno a la tormenta que se desataba en su interior. Los coches pasaban, las personas caminaban sin prestar atención a la mujer que, en ese momento, sentía que todo su ser estaba al borde del colapso. El peso de sus decisiones la aplastaba y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda soledad. Rosa sabía que no podía posponer el enfrentamiento con la realidad por mucho más tiempo. El dilema moral que la atormentaba no desaparecería por sí solo, y la solución que buscaba no se manifestaría mágicamente. Debía ser valiente, enfrentarse a las verdades más oscuras y tomar una decisión que, aunque dolorosa, fuera lo mejor para el futuro de Luz. Pero ¿cómo podía estar segura de que su elección sería la correcta? Cada opción tenía consecuencias irreversibles, y cualquier error podía destruir la vida de ese niño al que tanto amaba. El dilema moral que la consumía no era solo una cuestión de bien y mal. Era una lucha por la supervivencia, por proteger a un ser inocente en medio de un mundo que, en ocasiones, parecía demasiado cruel y despiadado. Rosa sabía que, independientemente de la decisión que tomara, habría sacrificios. Pero en el fondo, su amor por Luz era más fuerte que cualquier miedo o incertidumbre. Solo debía encontrar el valor para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba, confiando en que su instinto, el mismo que la había llevado a rescatar al niño, la guiaría hacia el camino correcto. Ese era su dilema, su lucha interna, una batalla entre el amor y el miedo, entre la moralidad y la supervivencia. Pero, al final, sabía que su única motivación era Luz, y por él, estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, aunque eso significara perder todo lo demás. El peso de lo que Rosa descubrió pronto se volvió una carga casi insoportable. Al principio, había pensado que el abandono de Luz era el acto desesperado de una pareja al borde de la ruina, incapaz de soportar las presiones de un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, la verdad que salió a la luz fue mucho más oscura, más profunda y más aterradora de lo que jamás había imaginado. Lo que parecía ser un abandono impulsado por la desesperación se reveló como un eslabón más en una cadena de traiciones, secretos y crímenes cuidadosamente ocultos, que amenazaban no solo la vida del niño, sino también la de cualquiera que se atreviera a conocer demasiado. Rosa se adentró en un mundo que nunca pensó que existía, un laberinto de engaños que envolvía a la familia de sus expatrones. Mientras investigaba,
Cada nueva pieza de información la acercaba a una verdad que desafiaba su comprensión de la realidad. La fachada de respeto y poder que la familia proyectaba se desmoronaba con cada revelación. Detrás de las paredes de su lujosa mansión, las sombras de negocios turbios y acuerdos ilegales se extendían como una mancha que nadie quería ver. Estafas financieras, tráfico de influencias y crímenes encubiertos eran parte de un entramado oscuro en el que los padres de luz, lejos de ser víctimas, eran participantes activos. El impacto de estos descubrimientos sacudió a Rosa hasta lo más profundo de su ser. Aquellas personas a las que alguna vez había servido con respeto, las mismas que habían confiado en ella para mantener su hogar en orden, eran en realidad monstruos ocultos bajo una capa de privilegio. La traición de la sangre no solo se limitaba a Luz, un niño abandonado sin remordimientos, sino que se extendía a todos aquellos que alguna vez habían estado cerca de esa familia. Rosa se dio cuenta de que su propia vida había estado, de alguna manera, en peligro todo ese tiempo, sin que ella lo supiera. En medio de su investigación, Rosa descubrió documentos y registros que detallaban operaciones ilegales que la familia había llevado a cabo durante años, sin que nadie los desafiara. Eran maestros del engaño, utilizando su poder y conexiones para asegurarse de que sus crímenes quedaran ocultos, lejos del alcance de la justicia. Entre esos documentos, encontró pruebas que vinculaban a los padres de Luz con un escándalo financiero de gran envergadura, donde millones de dólares habían sido desviados a paraísos fiscales. Pero eso no era lo más perturbador. También halló indicios de que habían estado involucrados en actividades aún más siniestras, incluyendo el tráfico de influencias y, posiblemente, enredados en negocios que ponían en riesgo vidas humanas. El corazón de Rosa se aceleró al pensar en el peligro en el que se encontraba. Sabía demasiado. Sus manos, aunque no directamente involucradas, estaban ahora manchadas con el conocimiento de los crímenes que podrían destruir a esa familia si llegaban a salir a la luz. Y como si eso no fuera suficiente, su relación con Luz la hacía aún más vulnerable. El niño, el mismo que habían descartado como si fuera un objeto indeseado, se convertía ahora en una pieza clave en un rompecabezas que amenazaba con derrumbarse sobre todos ellos. Rosa se preguntaba si el abandono de Luz había sido un acto de pura desesperación o si, de alguna manera, estaba vinculado a los oscuros negocios de la familia. ¿Había algo más detrás de esa decisión, algún motivo oculto que aún no había descubierto? El miedo comenzó a infiltrarse en cada uno de sus pensamientos, alimentado por la incertidumbre de no saber hasta qué punto los padres de Luz estaban dispuestos a llegar para proteger sus secretos. Sabía que, si alguien descubría que ella tenía acceso a esa información, su vida correría un grave peligro. Ya no se trataba solo de proteger al bebé, sino de protegerse a sí misma. La traición de la sangre se extendía mucho más allá de las decisiones de una pareja desesperada. Era una red de mentiras que había atrapado a Luz en el centro de una tormenta de avaricia y corrupción. Rosa comprendía que, si daba un paso en falso, las consecuencias podrían ser devastadoras. Podía ser vista como una amenaza, como alguien que debía ser silenciada para que la verdad nunca saliera a la luz. Y aunque el instinto de proteger a Luz seguía siendo su mayor motivación, no podía ignorar el hecho de que, cuanto más investigaba, más se acercaba al abismo. Las noches se volvieron aún más largas y angustiosas para Rosa. El peso de la responsabilidad la mantenía en vela, con la constante sensación de que algo terrible podía suceder en cualquier momento. Cada sonido en la oscuridad de la noche la hacía saltar, temiendo que alguien hubiera descubierto lo que sabía. Su casa, que antes era un refugio seguro para ella y Luz, ahora se sentía como una prisión, donde cada sombra al acecho podía significar el fin. La paranoia se instaló en su mente, convirtiendo cada día en una batalla por mantener la calma y no perder la cordura. Rosa no podía evitar preguntarse si había cometido un error al involucrarse tanto. Tal vez debería haber entregado al bebé a las autoridades desde el principio, manteniéndose alejada de toda la oscuridad que ahora la rodeaba. Pero cada vez que miraba a Luz, su resolución se reforzaba. El niño merecía algo mejor que el destino que sus padres biológicos le habían impuesto. Merecía ser amado y protegido, no ser utilizado como un peón en un juego de poder y corrupción. A medida que la traición de la sangre se hacía más evidente, Rosa sabía que tenía que tomar una decisión crucial. No podía seguir adelante sin evaluar los riesgos de cada paso que daba.
Podía denunciar a los padres de Luz y exponer los crímenes de la familia, pero eso pondría en peligro la seguridad de ambos. Podía intentar desaparecer, llevarse al niño lejos de todo, pero eso solo prolongaría el inevitable enfrentamiento con las consecuencias de sus actos. El dilema la desgarraba. Sabía que la justicia no siempre funcionaba de manera justa, especialmente cuando personas poderosas estaban involucradas. Las conexiones que esa familia tenía en las altas esferas significaban que podían salir impunes, incluso si sus crímenes eran revelados. Y en el peor de los casos, podían hacer que Luz desapareciera para siempre, borrando cualquier rastro de sus errores pasados. Rosa se enfrentaba a una verdad aterradora: el poder de la familia no solo se medía en dinero, sino en la capacidad de manipular y controlar todo lo que los rodeaba. La traición de la sangre, entonces, no era solo una cuestión de abandono, sino una forma de proteger un legado corrupto que la familia estaba decidida a mantener intacto a toda costa. Y Rosa, al descubrir esa verdad, se encontraba ahora en una encrucijada donde cualquier decisión que tomara podría tener repercusiones irreparables. Sabía que su vida, y la de Luz, estaban colgando de un hilo, y que una sola elección equivocada podría hacer que todo se desmoronara. En ese momento, Rosa se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible al adentrarse en los secretos de la familia. Ahora, la única pregunta que quedaba era si tendría el valor de enfrentar las consecuencias o si, como otros antes que ella, sería consumida por la oscuridad que había descubierto. El destino de Luz y el suyo propio dependían de una decisión que no podía posponer por más tiempo. Y, al final, tendría que elegir entre arriesgarlo todo por la verdad o proteger al niño de las garras de aquellos que ya lo habían traicionado una vez. Rosa sintió el peso de sus palabras resonar en el aire, como si con cada frase estuviera destapando años de mentiras y manipulaciones ocultas bajo el brillo de una familia respetable. Había pasado días debatiéndose internamente sobre lo que debía hacer, consciente de que su vida y la de Luz estaban en juego. Sabía que enfrentarse a aquellos que alguna vez habían sido sus patrones, personas con tanto poder y prestigio, no sería fácil. Pero cuando llegó el momento, cuando esos rostros fríos y calculadores se plantaron ante ella, algo dentro de Rosa se encendió. No era el miedo lo que la movía en ese instante, sino la certeza de que ya no podía seguir viviendo bajo la sombra de un sistema corrupto, de una familia que había perdido toda humanidad. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Los expatrones la miraron con una mezcla de sorpresa e incredulidad. No esperaban que alguien como ella, alguien a quien habían considerado insignificante, tuviera el valor de desenterrar sus secretos más oscuros. Rosa, que durante años había sido una simple empleada en su mansión, se había atrevido a desafiarles, y no con vacilación, sino con la determinación de quien ya no tenía nada que perder. El semblante rígido y controlado de los patrones comenzó a fracturarse, y por primera vez, Rosa vio el miedo reflejado en sus ojos. Sin embargo, la valentía de Rosa no disminuía el peligro que la acechaba. Sabía que esa familia, con sus conexiones en los más altos círculos de poder, no se quedaría de brazos cruzados. Su poder no radicaba únicamente en el dinero, sino en las influencias que podían manejar desde las sombras. Y aunque ahora los padres de Luz estaban tras las rejas, arrestados por abandono y otros cargos, los tentáculos de la familia se extendían mucho más allá de las paredes de una celda. Rosa había desatado una cadena de eventos que, aunque habían comenzado con la intención de proteger al niño, ahora la colocaban en el centro de una tormenta que parecía imparable. Mientras los patrones trataban de recomponerse de la sorpresa, Rosa no podía evitar sentir una punzada de miedo recorriendo su cuerpo. La sensación de haber tocado algo prohibido, algo tan profundamente enraizado en la corrupción, la hacía dudar de lo que había hecho. Pero cuando pensaba en Luz, en su risa inocente y su mirada confiada, todo el miedo desaparecía. El bienestar de ese niño era su única prioridad. Sabía que no podía permitir que cayera en manos de aquellos que lo habían desechado sin remordimientos. Los padres biológicos de Luz habían sido arrestados, sí, pero Rosa entendía que la red de mentiras y traiciones que los rodeaban no desaparecería tan fácilmente. La confrontación con los patrones no fue el final de su pesadilla, sino el comienzo de una nueva etapa aún más peligrosa. Los días siguientes fueron un constante vaivén de emociones para Rosa. Por un lado, sentía alivio por haber revelado la verdad,
por haber roto las cadenas que la mantenían atada al miedo y al silencio. Pero por otro lado, el temor a las represalias crecía con cada día que pasaba. Las miradas furtivas en su vecindario, las llamadas telefónicas en las que nadie respondía al otro lado de la línea, las sombras que parecían seguirla en las noches. Todo apuntaba a que el peligro no había terminado. La familia de los patrones no permitiría que su reputación fuera arruinada sin luchar. Rosa no sabía en quién podía confiar. Aquellos a quienes había considerado amigos en su vecindario, las personas con las que había compartido risas y confidencias, ahora la miraban con recelo. Las noticias sobre el arresto de los padres de Luz habían llegado rápidamente a los oídos de todos, y aunque muchos no conocían los detalles, las habladurías se extendían como fuego. Algunos la veían como una heroína, una mujer valiente que había hecho lo correcto. Otros, en cambio, la consideraban una traidora, alguien que se había atrevido a desafiar a una de las familias más poderosas de la región. El aislamiento que sentía se hacía cada vez más palpable, y Rosa entendió que estaba completamente sola en su lucha por proteger a Luz. El enfrentamiento con la verdad no solo había revelado la corrupción de la familia, sino también la fragilidad de la justicia. Rosa se dio cuenta de que, aunque las autoridades habían actuado inicialmente, la influencia de la familia comenzaba a torcer los hilos del sistema a su favor. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara rumores de que los padres de Luz, con la ayuda de abogados influyentes y sobornos, estaban preparando su defensa. Una defensa que no solo buscaba limpiar sus nombres, sino también recuperar a su hijo, como si el abandono y el maltrato no hubieran sucedido. Cada noche, Rosa se debatía entre la desesperación y la esperanza. Sabía que había hecho lo correcto al acudir a las autoridades, pero el temor a que Luz fuera arrancado de sus brazos la atormentaba. Los padres biológicos del niño habían demostrado una y otra vez que no tenían escrúpulos, que estaban dispuestos a cualquier cosa para mantener su imagen intachable. Y Rosa sabía que, si lograban recuperar a Luz, no lo harían por amor o remordimiento, sino para protegerse a sí mismos, para borrar cualquier rastro de sus errores. Los días se volvieron más oscuros, y Rosa sentía que el tiempo se agotaba. Cada vez que miraba al niño, una mezcla de amor y angustia llenaba su corazón. Luz se había convertido en todo para ella, en la razón por la que seguía adelante, a pesar del miedo que la consumía. Pero también sabía que ese mismo lazo emocional la hacía vulnerable. Si la familia lograba volver a tener control sobre el niño, no solo le arrebatarían lo que más amaba, sino que también podrían silenciarla de manera definitiva. En medio de su angustia, Rosa decidió actuar. No podía quedarse de brazos cruzados, esperando a que el destino decidiera por ella. Sabía que el sistema estaba corrompido, que la justicia no siempre favorecía a los más débiles. Así que, con el mismo valor que la había llevado a enfrentarse a los patrones, comenzó a trazar un plan. No sería fácil, y probablemente tendría que hacer sacrificios que nunca había imaginado, pero Rosa estaba dispuesta a todo para proteger a Luz. El enfrentamiento con la verdad la había transformado. Ya no era la mujer asustada que había recogido al niño en la puerta de su casa, temerosa de lo que el futuro le depararía. Ahora era una madre dispuesta a luchar contra cualquier adversidad, contra cualquier enemigo, por el bienestar de su hijo. Sabía que los días que se avecinaban serían aún más difíciles, que la familia no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Pero también sabía que la fuerza que había descubierto dentro de sí misma, esa llama que había crecido a lo largo de todo este proceso, era lo único que necesitaba para seguir adelante. Mientras el mundo a su alrededor se volvía más hostil, Rosa se aferró a la única verdad que realmente importaba: Luz era su hijo en todo menos en sangre. Y haría lo que fuera necesario para protegerlo de aquellos que una vez lo habían traicionado. La batalla no había terminado, pero Rosa estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Rosa no podía creer lo que estaba escuchando. Durante tanto tiempo había vivido con el temor de las repercusiones, anticipando la ira de sus expatrones, imaginando que vendrían a reclamar lo que, por derecho de sangre, consideraban suyo. Sin embargo, allí estaban, con expresiones que ya no reflejaban poder ni superioridad, sino una mezcla de tristeza y agotamiento. El rostro de la señora, siempre tan altivo y distante, se había suavizado, mientras que el señor, conocido por su firmeza inquebrantable, parecía más vulnerable que nunca.
Ambos reconocían su culpa, no solo por no haber detectado los problemas que envolvían a su familia, sino por haber permitido que el caos y la codicia lo cegaran durante tanto tiempo. Rosa sintió un torrente de emociones. La incertidumbre, la desconfianza y el miedo que había acumulado durante esos meses comenzaban a disolverse, aunque no del todo. No podía evitar pensar que había algo más detrás de esta inesperada oferta, que quizás los expatrones buscaban lavarse las manos de una situación que amenazaba con ensuciar su reputación de forma irreversible. Y sin embargo, la sinceridad en sus palabras parecía real. El arrepentimiento que reflejaban no era algo que pudiera fingirse tan fácilmente. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, esos dos rostros que siempre se habían mostrado tan imperturbables, estaban revelando algo genuino. El ofrecimiento de adoptar formalmente a Luz sacudió a Rosa de manera profunda. La sola idea de que el niño, a quien había cuidado como propio desde que lo encontró abandonado, pudiera ser legalmente suyo era algo que jamás había contemplado de manera realista. Hasta entonces, todo su esfuerzo había sido por protegerlo, por mantenerlo a salvo de las sombras que acechaban en su entorno. Nunca se había permitido soñar con algo tan grande como la adopción, pues siempre había asumido que el peso de su humilde posición social sería una barrera insalvable. Y ahora, esa barrera parecía desvanecerse. Sin embargo, la emoción que sintió al escuchar la propuesta de los expatrones se mezclaba con un profundo dilema moral. Aunque sus palabras eran reconfortantes, Rosa sabía que no podía tomar una decisión tan trascendental de manera apresurada. Todo su instinto la impulsaba a proteger a Luz, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la responsabilidad de pensar en lo que sería lo mejor para él a largo plazo. Los expatrones no eran personas comunes, y aunque su influencia en el entorno ya no era lo que había sido antes, todavía conservaban conexiones poderosas que podrían garantizar una vida acomodada para el niño. Pero la cuestión no era solo económica, sino emocional y ética. Rosa sabía que el dinero no compra el amor ni la seguridad, y la vida que le ofrecía a Luz, aunque humilde, estaba llena de afecto y de la certeza de que siempre lucharía por su bienestar. El niño era feliz en su pequeña casa, rodeado de cariño, protegido de las ambiciones y los egoísmos que habían marcado su historia desde su nacimiento. Pero aceptar la oferta significaría darle a Luz una estabilidad legal que, de otro modo, podría verse comprometida. En el fondo, Rosa sentía una necesidad urgente de reflexionar profundamente sobre lo que esta decisión significaría no solo para su vida, sino también para el futuro de Luz. Durante los días que siguieron a la oferta, Rosa se sumergió en una especie de aislamiento introspectivo. Cada noche, después de acostar al bebé, se quedaba despierta, mirando el techo, tratando de sopesar todas las posibles consecuencias. Su mente se debatía entre la emoción de la posibilidad de formalizar lo que en su corazón ya era una verdad innegable, y el temor de que pudiera estar cometiendo un error al aceptar algo que venía de una familia que, aunque arrepentida, aún llevaba el peso de muchos errores. Las dudas la carcomían. ¿Podía realmente confiar en la sinceridad de sus expatrones? ¿Sería Luz el único que saldría beneficiado de este acuerdo o había otros intereses en juego? A medida que pasaban los días, comenzó a notar pequeños gestos de parte de los expatrones. Ya no eran las figuras distantes y severas que había conocido durante tantos años. Empezaron a visitarla con regularidad, trayendo pequeñas ofrendas, ropa para el bebé, alimentos, como si quisieran redimirse a través de esas acciones. Aunque Rosa los recibía con cortesía, no podía evitar sentir una barrera invisible entre ellos. En su corazón, seguía existiendo una desconfianza que no podía erradicar fácilmente, un temor a que, una vez que ella aceptara su propuesta, algo cambiaría y el niño sería, de alguna manera, reclamado por ellos. Sin embargo, algo en su actitud también estaba cambiando. Los expatrones no hacían ningún intento por controlar la situación ni imponerse. Parecían sinceramente dispuestos a dejar que Rosa tomara la decisión final, y eso le daba una tranquilidad que no esperaba. Durante una de esas visitas, la señora incluso dejó entrever que, si Rosa decidía no aceptar la propuesta, ellos respetarían su decisión. Aquello dejó a Rosa desconcertada, pues no podía entender que había causado un cambio tan radical en personas que, durante tantos años, habían vivido bajo la premisa de que todo en la vida podía ser controlado y poseído. El tiempo pasaba y la decisión seguía pesando en su mente. Cada vez que miraba a Luz,
Rosa sentía que su corazón se partía en dos. Sabía que el niño nunca había estado tan seguro y amado como lo estaba ahora, en su hogar. Pero también sabía que, sin un estatus legal claro, siempre existía la posibilidad de que algo pudiera cambiar, de que en algún momento, las leyes o las circunstancias pudieran separarlos. Esa incertidumbre la atormentaba, la hacía dudar de su capacidad para protegerlo indefinidamente. Finalmente, un día, Rosa se levantó con la certeza de que debía tomar una decisión. No podía seguir postergando algo que afectaba directamente el futuro de Luz. No era solo su vida la que estaba en juego, sino la de un niño inocente que dependía completamente de ella. El amor que sentía por él era innegable, y por ese amor, estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio. Sin embargo, no podía ignorar las implicaciones legales que una adopción podría tener, ni las posibles repercusiones de mantenerlo bajo su cuidado sin ningún tipo de respaldo formal. La propuesta de los expatrones, aunque inesperada, no dejaba de ser una salida viable. Aceptarla significaba asegurar el bienestar del niño, darle un futuro sin las amenazas constantes de ser reclamado por un sistema corrupto o por personas que no lo valoraban como ella lo hacía. Pero aceptar también significaba unir de alguna manera su destino al de aquellos que, aunque arrepentidos, habían estado envueltos en la trama de mentiras y traiciones que tanto dolor le había causado. Rosa se tomó su tiempo para reflexionar, sabiendo que esta era una decisión que cambiaría su vida para siempre. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, una decisión comenzaba a formarse en su corazón. No importaba lo que decidiera, sabía que todo lo que hacía era por el amor incondicional que sentía por Luz, un amor que no conocía fronteras ni condiciones. Y fuera cual fuera el camino que eligiera, lo haría con la certeza de que estaba actuando por el bien de quien ahora era su hijo en todos los sentidos que realmente importaban. Cuando Rosa finalmente tomó la decisión de aceptar la oferta, sintió una mezcla de alivio y vértigo. La adopción de Luz no era solo un gesto legal, sino una afirmación del vínculo que había crecido entre ellos, un lazo forjado en medio de adversidades y dudas. El pequeño niño que una vez había llegado a su vida como un rayo de luz en la oscuridad, ahora, oficialmente, sería su hijo. El proceso no fue inmediato, pero durante esos días de trámites y firmas, Rosa experimentó una transformación interna. El miedo que había albergado durante tanto tiempo, ese temor constante de perder a Luz, comenzó a desvanecerse. Por primera vez en mucho tiempo, su futuro ya no estaba teñido de incertidumbre. El día en que la adopción se formalizó, Rosa se levantó con una calma que no había sentido en años. Era un día soleado, de esos en los que el aire parece más liviano y el cielo más azul. Se vistió con el mismo cuidado de siempre, pero esta vez lo hizo con una sensación renovada de propósito. Luz, ajeno a lo que estaba por suceder, jugaba con sus pequeños juguetes en el suelo de la sala, mientras Rosa lo observaba con una sonrisa que mezclaba ternura y gratitud. Sabía que el niño no entendía aún la magnitud de lo que significaba ese día, pero en su corazón, ella estaba convencida de que ese pequeño momento cotidiano, de ver a Luz feliz, era todo lo que necesitaba para confirmar que había tomado la decisión correcta. El proceso legal fue relativamente simple. Los expatrones, fieles a su promesa, no pusieron ningún obstáculo. De hecho, para sorpresa de Rosa, se mostraron increíblemente solidarios durante todo el proceso. Lo que antes había sido una relación basada en el poder y la diferencia de clases, ahora se había transformado en un vínculo extraño, pero sincero. Aunque Rosa no olvidaba los años en que había trabajado para ellos como empleada, ni los momentos en que se sintió invisible, también comprendía que el sufrimiento y el caos que habían afectado a esa familia los había cambiado de manera irreversible. Cuando el juez firmó los papeles que formalizaban la adopción, Rosa sintió una paz profunda. Luz era oficialmente su hijo, un niño que había llegado a su vida en las circunstancias más inesperadas, y que ahora le pertenecía no solo en el corazón, sino también en los ojos de la ley. Con los documentos en la mano, Rosa regresó a casa, sintiendo que cada paso la acercaba a una nueva vida. No podía dejar de mirar a Luz, como si todo lo que acababa de suceder necesitara un anclaje en la realidad. El niño, con su inocente sonrisa, parecía ser la respuesta a todas sus preguntas. La vida de Rosa cambió después de ese día. Ya no había sombras persiguiéndola, ni preocupaciones que la mantuvieran despierta por la noche.
Aunque las dificultades cotidianas seguían presentes, la certeza de que Luz era suyo le daba una fortaleza que no había sentido antes. Los expatrones cumplieron su promesa de apoyarla en lo que necesitara. Aunque Rosa nunca dependió completamente de ellos, su ayuda fue fundamental en ciertos momentos. El apoyo no era solo financiero, sino también emocional. La señora, en particular, mostraba un afecto genuino hacia Luz, y con el tiempo, Rosa fue dejando de lado las desconfianzas que habían marcado los primeros encuentros tras la adopción. A pesar de las cicatrices del pasado, Rosa no podía negar que la experiencia había transformado a todos los involucrados. Lo que comenzó como una relación laboral, distante y marcada por las jerarquías, se había convertido en algo mucho más complejo. Los expatrones, que una vez representaron el poder y la autoridad en su vida, ahora eran figuras con las que compartía una conexión inesperada. No era una amistad convencional, ni tampoco una relación de iguales, pero había algo en esa dinámica que funcionaba. El arrepentimiento que ellos cargaban por los errores del pasado se había convertido en un motor para su cambio, y eso era algo que Rosa, con el tiempo, aprendió a aceptar. Los días pasaban, y la vida en el pequeño hogar de Rosa y Luz florecía. El niño crecía con una vitalidad que solo puede nacer de un amor sincero y constante. Cada día era una nueva oportunidad para Rosa de redescubrir la belleza de la maternidad, de aprender a ser madre en todas sus facetas. Desde los pequeños desafíos diarios hasta los momentos de alegría más simples, todo adquiría un nuevo significado. La vida, que antes había sido una lucha constante por sobrevivir, ahora estaba llena de momentos de paz y gratitud. La comunidad que antes había visto a Rosa como la simple mujer que trabajaba para una familia adinerada, comenzó a cambiar su percepción. La veían con admiración, reconociendo su coraje para haber enfrentado las adversidades, no solo por ella misma, sino también por el niño que ahora era su hijo. Los rumores sobre la tragedia de los padres biológicos de Luz y los oscuros secretos familiares se fueron desvaneciendo con el tiempo, y lo que quedó fue la historia de una mujer valiente que, contra todo pronóstico, había luchado por el amor y la justicia. Rosa no tenía grandes ambiciones para el futuro, solo deseaba que Luz creciera feliz, rodeado de cariño y estabilidad. Sabía que la vida nunca sería perfecta, que siempre habría desafíos, pero también sabía que ya no estaba sola. Luz era su razón de ser, su ancla en un mundo que alguna vez la había tratado con indiferencia. Cada vez que lo veía reír o correr por el jardín, sentía que todo el sufrimiento del pasado había valido la pena. El tiempo siguió su curso, y lo que en algún momento había parecido una historia marcada por el dolor y la pérdida, se transformó en una historia de amor incondicional y redención. Los expatrones, a pesar de sus propios dolores, encontraron en la felicidad de Luz y Rosa un consuelo que jamás habrían imaginado. No había resentimiento, solo una aceptación silenciosa de que la vida, a veces, toma giros inesperados, y que en esos giros pueden encontrarse las mayores lecciones. Rosa, por su parte, entendió que el destino tiene formas misteriosas de unir caminos que, de otro modo, nunca se habrían cruzado. Su vida, antes simple y rutinaria, ahora estaba llena de propósito. Luz le había dado una nueva razón para levantarse cada mañana, y con él, cada día era una oportunidad para seguir construyendo una vida llena de amor y esperanza. Ese nuevo comienzo, aunque no estaba libre de desafíos, era un testamento al poder de las decisiones tomadas con el corazón. Rosa había aprendido que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en los vínculos que construimos, en los actos de valentía y amor que estamos dispuestos a realizar por aquellos que amamos. Y en ese pequeño hogar, rodeada de todo lo que realmente importaba, Rosa supo que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. La historia de Rosa no solo habla de un acto de compasión, sino de cómo las decisiones que tomamos en momentos de desesperación pueden tener repercusiones inimaginables. El abandono de Luz reveló las profundas fallas de una familia y cambió para siempre la vida de todos los involucrados. Sin embargo, la verdadera enseñanza es que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la bondad pueden prevalecer, transformando vidas y creando nuevos comienzos.